La gama de teléfonos Galaxy S ha sido una de las más vendidas y recordadas por todos los usuarios a lo largo de la historia, convirtiendo a Samsung en un referente en el mundo de los smartphones a nivel mundial. Es por esto que hoy repasaremos cómo fue su evolución con el pasar de los años, siguiendo su historia desde 2010, donde fue lanzado el primero, hasta la actualidad. Galaxy S1. Todo tiene un inicio, y este fue el primer teléfono de esta gama de teléfonos tan exitosa. Este smartphone no solo era conocido por el nombre de Galaxy S, sino que también se usaba el nombre de i9000. Estos nombres los solía usar Samsung antes de lanzar esta gama de teléfonos, por lo que es normal que sigan usando este tipo de nombres en el primer Galaxy S. Hasta ese momento, Samsung no había fabricado un smartphone que pudiera competir con el tan exitoso iPhone que Apple había sacado en el año 2007, sorprendiendo a todo el mundo. Todo eso cambió cuando llegó este Galaxy S, y es que fue el primer rival fuerte por parte de Samsung para poder hacerle frente. Lo sorprendente es que a pesar de haber sido lanzado en el año 2010, ya tenía una pantalla Super AMOLED, tecnología de pantalla que ningún smartphone de ese año podía alcanzar. Era sin ningún tipo de dudas la mejor pantalla del mercado en ese entonces. Contaba con un procesador desarrollado por Samsung, pero tenía un nombre que en la actualidad es un poco extraño: Hummingbird. Digo extraño porque en la actualidad los chips desarrollados por Samsung están bajo el nombre de Exynos, siendo probablemente la evolución de los procesadores Hummingbird. El Galaxy S fue todo un éxito a nivel mundial. Se llegó a vender más de 10 millones de unidades en menos de 7 meses, lo que fue sin dudas un batacazo de mercado de smartphones. El público tuvo muy buenas críticas, diciendo que tenía un sistema bastante fluido y que en algunas cosas incluso lograba superar al iPhone. Fue así que nació la rivalidad que tanto vemos en la actualidad entre Apple y Samsung, rivalidad que me encanta que exista, ya que no beneficia a nadie más que nosotros, los usuarios. Pero el siguiente sería una mejora sustancial con respecto al anterior. Llegaría en 2011 el Galaxy S2. Este dispositivo mejoró mucho el diseño del primer Galaxy S. Es más, la diferencia de diseños entre uno y el otro es abismal. El primero parecía como si fuera de juguete, mientras que el S2 ya se sentía diferente. Se notaba que Samsung ya iba en serio con los smartphones con este dispositivo. A pesar de que seguían usando plástico para la tapa trasera, los bordes en este teléfono ya no eran de plástico, fueron reemplazados por bordes metálicos, lo que hacía que a la mano se sintiera más premium que la generación pasada. En el aspecto de rendimiento, también destacó bastante, ya que fue uno de los primeros smartphones en incluir un procesador dual-core, lo que permitiría que el sistema vaya mucho más rápido y fluido, además de poder tener más aplicaciones corriendo en segundo plano y una mejor capacidad de multitarea. Un dato curioso es que para este Galaxy S2, Samsung fue el que fabricó el procesador, el cual fue bastante elogiado, lo que contrasta un poco al ver que en la actualidad muchas personas critican a Samsung por usar sus procesadores Exynos. Pero además de mejorar ampliamente el procesador, también se duplicó la memoria RAM, pasando de 512 MB a 1 GB. Además, en esta generación ya sería posible la grabación en 1080p, lo que significaría un gran salto en el aspecto fotográfico. Este S2 fue muy bien recibido por el público, siendo un éxito total en ventas, vendiendo 24 millones de unidades en su primer año. Se podría decir que fue el primer rival en condiciones del iPhone, que sería en ese tiempo el rival a vencer con unas capacidades indiscutiblemente mejores que el resto de smartphones. Esto nos lleva al año siguiente, con el S3, dispositivo que seguiría la línea de éxito para Samsung. Si el anterior se vendió por montones, pues este S3 no iba a ser diferente, y es que llegó a la cifra de 50 millones de unidades vendidas, casi el doble que su predecesor. Esta generación tuvo cambios importantes, empezando por el diseño, el cual dejaría la forma cuadrada para apostar por unas curvas bastante pronunciadas que harían que el teléfono fuera más cómodo a la mano. Además, el tamaño de la pantalla crecería mucho, tendencia que seguiría Samsung prácticamente en cada generación. Pero donde más se notaba el cambio fue en la batería, ya que entre el S2 y el S3 habían casi 600 mAh de diferencia, quedándose el S3 en 2100 de capacidad, lo que era una gran mejora con respecto a la generación pasada. De este teléfono se lanzaron versiones bastante recordadas como lo puede ser el Galaxy S3 Mini, teléfono hecho para los amantes de los dispositivos compactos. Este fue el teléfono que terminó por posicionar a Samsung en la disputa por ver cuál era el mejor fabricante de teléfonos del mundo, siendo un rotundo éxito en ventas. Pero esto no podía parar, y en el año 2013, Samsung anunciaría el Galaxy S4. Nuevamente, se aumentaría el tamaño en esta generación, pero esta vez la pantalla también se vio mejorada, llegando por fin a la resolución 1080p, cuando en las generaciones pasadas tan solo llegaba a 720. Esta generación no tendría un cambio en el diseño tan grande como en el S3, pero las mejoras en las especificaciones eran sustanciales.
La cámara trasera fue aumentada de 8 a 13 megapíxeles, mejorando también la frontal, con la que ahora se podía grabar a 1080p. Al igual que en la generación pasada, la batería seguiría mejorando, llegando ya a los 2600 mAh de capacidad. El procesador también se vio mejorado, pero esta es una mejora a la cual ya estamos acostumbrados año tras año. Las ventas también se vieron aumentadas, ya que llegaron a los 40 millones de unidades vendidas en tan solo 6 meses. Una locura. Pero no todo podía ser color de rosa, y es que a Samsung le llegaría lo malo con el Galaxy S5. Este teléfono debió haber sido una de las mejores generaciones de Galaxy S, pero para sorpresa de todos, fue todo lo contrario. Este es el que para mí es el peor teléfono de la saga, fallando en muchos aspectos. Para empezar, en ese año Apple había lanzado el Touch ID, el cual tuvo un éxito increíble en el mercado, por lo que Samsung quiso replicarlo, pero no implementó un lector dactilar de la misma calidad. Era horrible de usar. En vez de solo poner tu dedo para desbloquearlo, tenías que deslizarlo para acceder a tu dispositivo, algo para nada práctico que dañaba su funcionamiento. Pero este no era el único problema, ya que siendo 2014 todavía usaba plástico como material principal de construcción. Muchos fabricantes ya estaban apostando por materiales más premium como el vidrio o el plástico, y este S5 estaba muy lejos en términos de calidad. Además, tuvo muchas críticas por su diseño. Muchos se burlaban de él por parecerse a una curita, y la verdad es que sí se parecía. Sus características técnicas eran buenas y trajo funciones interesantes como la certificación contra el agua y la grabación en 4K, o el sensor para medir el ritmo cardíaco, pero sus contras pudieron más y es recordado como un completo fracaso. Pero afortunadamente, Samsung supo salir adelante y el próximo año lanzaría el que es para mí el teléfono más bonito de la historia, el Galaxy S6 Edge. En esta generación se introdujo por primera vez en la gama principal de Samsung las pantallas curvas, y personalmente me encantaba. Recuerdo verlo por primera vez y quedar enamorado del diseño de este teléfono. Las curvas de la parte trasera y las de la pantalla le daban un aspecto bastante futurista y elegante que nadie tenía en el mercado. Era simplemente hermoso. Además, todos los problemas que tuvo el S5 fueron solucionados, literalmente todos. El material de construcción ya no sería plástico, sería una combinación entre aluminio y vidrio, y el sensor de huellas dactilares también fue mejorado, llegando esta vez a la altura del sensor del iPhone. Se añadieron funciones nuevas como la carga inalámbrica relativamente rápida para la época de 15 watts y un sensor de medición de saturación de oxígeno. Se mejoraron aspectos como la pantalla, la cual aumentó nuevamente de resolución de 1080 a 1440p, pero fuera de eso, las características técnicas no se vieron muy afectadas. Eso sí, se agregó por primera vez en la gama S una versión más grande que la normal, siendo presentado el Galaxy S6 Edge Plus, perfecto para personas con necesidad de teléfonos más grandes. Esta fue, en lo personal, una de las mejores generaciones de Galaxy S, y es que todo lo que estaba mal fue mejorado, y lo que tampoco estaba mal, también, llegando a un teléfono mucho más consolidado. Con el Galaxy S7 Edge, Samsung prácticamente agarró el S6 Edge y lo perfeccionó, y era lo que tenían que hacer teniendo un producto que ya estaba muy bien. A pesar de que el S6 Edge era un telefonazo, no era totalmente perfecto, y eso lo venía a solucionar este teléfono. En la generación pasada se había perdido la protección contra el agua y polvo, protección que ya se había implementado en el S5, pues este año se volvió a incorporar, incluso mejorándola y colocando la certificación IP68. Se añadieron 1000 mAh de capacidad de batería, siendo hasta esta fecha el mayor aumento en batería de los Galaxy S, por lo que la batería mejoraría considerablemente. Además, se introdujo por primera vez el Always On Display, característica que hasta la fecha muchas personas aún utilizan. También se aumentó bastante el tamaño, pasando de una pantalla de 5.1 pulgadas a una de 5.5, lo que también significaría un aumento en el peso del equipo. Pero de ahí en más, no hubieron grandes cambios en esta generación, siendo, como dije, una especie de pulida al S6 Edge. Pero donde sí hubo un buen cambio sería en la siguiente generación, con el S8. En esta generación nos despediríamos de algo que Samsung había utilizado durante tantos años, el botón de inicio. Este botón, junto con los de retroceso y multitarea que eran táctiles, se irían para siempre, y es que Samsung decidió implementar el Infinity Display, extendiendo considerablemente la pantalla del S8. De esta forma, el frontal del teléfono se aprovecharía mucho mejor, dando además un diseño más elegante que la generación pasada. Eso sí, no nos quedaríamos totalmente sin este botón. Samsung dejaría un sensor áptico que al presionar donde teníamos el botón de inicio normalmente, todo funcionara como tal, y de tal manera una respuesta áptica. El sensor de huellas dactilares también cambió de posición, estando ahora al costado izquierdo de la cámara. La pantalla sí aumentó de tamaño, llegando a 5.8 pulgadas a pesar de no aumentar el tamaño del dispositivo con el cambio de diseño. Eso sí, las características técnicas no se vieron muy cambiadas, mejorando únicamente un poco en la cámara delantera y el procesador.
La batería sorprendentemente se vio reducida un poco, dejando la batería de mejor capacidad para la versión más grande. El conector sí se cambió. Después de tantos años de utilizar el micro USB, por fin se optó por el USB-C, un conector mucho mejor que el que se utilizaba años atrás. El siguiente año no veríamos cambios muy grandes con el Galaxy S9. Y es que esta generación es la que menos novedades trajo. Simplemente pulió un poquito lo que fue el S8. La posición del lector volvería a cambiar pasando a una posición un tanto más cómoda debajo de la cámara en vez de a un lado. Además, la pantalla se extendería un poquito más, reduciendo aún más los bordes superiores e inferiores. Otro cambio que hubo fue la cámara trasera con la nueva apertura variable, la que permitiría capturar mejores fotos en condiciones de poca luz y ofrecer una mayor nitidez en las fotos mejor iluminadas. El audio también se vio mejorado, ofreciendo una experiencia mejor a la hora de reproducir música o de visualizar contenido. El mayor cambio estuvo en la versión Plus del S9, en la que se añadió un segundo sensor, siendo específicos un telefoto. Pero no hubo gran cambio, así que pasaremos directamente a la siguiente generación, en la cual sí hubo ciertos cambios interesantes con los Galaxy S10. Digo cambios interesantes porque nuevamente Samsung cambió el diseño de la pantalla, aprovechando aún más el frontal del teléfono. Esta vez, los bordes inferiores y superiores desaparecerían casi en su totalidad, dejando tan solo un agujero en la pantalla para el sensor de la cámara frontal. Esta vez, a pesar de aprovechar el frontal mejor y aumentar el tamaño de la pantalla, el teléfono también aumentaría un poco de tamaño, llegando a 6.1 pulgadas de pantalla. Esta vez sí habrían varios cambios de los que hablar, siendo el más notorio el aumento en la cantidad de sensores de cámara. Samsung implementó 3 sensores, el principal y el telefoto de 12 megapíxeles y un gran angular de 16. Este cambio dotaría al teléfono de una diversidad de opciones para tomar las fotos que antes no teníamos. La cámara frontal ahora permitiría grabar en 4K. El sensor de huellas dactilares cambió totalmente y es que ya no sería capacitivo, sino que estaría debajo de la pantalla, lo que sería muy útil y más fácil acceder a él. Lo malo es que en esta generación todavía no funcionaba tan bien como lo hacía uno capacitivo, pero bueno, era la primera generación. La batería también se vio mejorada, además de que ahora era capaz de compartir batería por medio de la carga inversa, en la que volteaba su teléfono y funcionaba como una base de carga inalámbrica. Un cambio muy importante también sería la introducción de One UI, cambio que Samsung necesitaba, puesto que anteriormente con TouchWiz siempre tenían algunos problemas con el software, pero a partir de esta generación todo cambió. Esta generación fue lanzada con una versión más pequeña, el Galaxy S10C, hecha para los amantes de las pantallas pequeñas, que personalmente me encantó. Los S10 fueron un cambio bastante bueno para Samsung, sin duda un año bastante bueno para la compañía surcoreana, pero si esta generación tuvo grandes cambios, la siguiente tuvo incluso mejores cambios con el Galaxy S20 Ultra. Como escuchas, esta fue la primera generación en la que se añadió el Ultra en los Galaxy S, creciendo no solo en pantalla sino que también en peso y tamaño. La pantalla llegaría hasta las 6.9 pulgadas, una cantidad que personalmente me parece ya excesivamente grande. Esta pantalla también vendría con un cambio muy importante, los 120 Hz. La diferencia entre una pantalla de 60 Hz con una de 120 es increíble. Todo va mucho más rápido y fluido, por lo que este es uno de los cambios más importantes y relevantes de esta generación. Pero este no es el único cambio grande, y es que el aspecto fotográfico se vería realmente mejorado. El sensor principal y el telefoto de 12 megapíxeles pasarían ahora a 108 y 48 respectivamente, quedándose el gran angular en 12 megapíxeles. Además, el sensor de la cámara frontal también sería mejorado, pasando de 10 a 40 megapíxeles. Pero lo mejor no vendría de los megapíxeles, y es que en esta generación se introdujo el zoom por 100, bastante útil para conciertos o presentaciones en las cuales estés bastante lejos de lo que quieras capturar, y la calidad es bastante buena considerando que estás demasiado lejos del objetivo. Todo el resto de características se vieron mejoradas. Se pasó de 8 a 12 GB de RAM, la batería también aumentó de capacidad y la carga rápida también mejoró de 15 watts a 45. En general, prácticamente todo mejoró en esta generación, siendo probablemente la que más cosas cambió en la historia de esta gama de teléfonos. Pero no todo podía ser perfecto, y es que el diseño dejaba mucho que desear, siendo además del que más cambios tuvo en la historia, en lo personal, también el más feo de todos. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Seguimos con la siguiente generación, el S21 Ultra. En esta generación, la verdad, no hubo grandes cambios como en la anterior. Se mejoraron aspectos como la cámara trasera, en la que se añadió un sensor más de periscopio, pero no mucho más. Eso sí, el diseño se vio bastante mejorado, pasando de ser uno de los teléfonos más feos de Samsung con el S20 Ultra a uno de los más bonitos a mi parecer. También se añadió el soporte del S Pen a pesar de no incluirlo directamente. Al igual que en el S9, no hubieron casi cambios, por lo que mejor pasaremos rápidamente al Galaxy S22 Ultra.
En esta generación, se introdujo por primera vez el S Pen totalmente en el interior del dispositivo, y es que con la desaparición de la línea Note, el S Pen tenía que estar en algún sitio. El diseño también se vio cambiado, y al igual que como era en la gama Note, este S22 Ultra también vino con las esquinas más cuadradas, siendo prácticamente el Ultra un Galaxy Note. Este fue el cambio más grande, y es que aparte de este, no hubo un gran cambio. Se mejoró un poco el zoom óptico de las cámaras traseras, el procesador y la resistencia de los materiales con el Corning Gorilla Glass Victus Plus. El diseño de este teléfono sería prácticamente el mismo que tenemos a día de hoy. Llegaríamos entonces al 2023 con el Galaxy S23 Ultra. En este año tampoco se mejoraron grandes cosas, y es que con el pasar de los años, la cantidad de cambios y de innovaciones se ha reducido considerablemente, siendo las últimas generaciones las más parecidas entre sí. Se mejoró el sensor principal de la cámara trasera, pasando de 108 a 200 megapíxeles, por lo que la calidad de las fotos sería mayor. Pero además de esto, no hubo gran cambio, mejoras en el procesador y en la optimización de la energía, pero no mucho más allá. Llegamos por fin entonces al último teléfono de la gama S lanzado por Samsung, el S24 Ultra. En esta generación, por lo menos hubieron cambios importantes en el software, y es que con la introducción de la inteligencia artificial, Samsung añadió unas funciones bastante interesantes a su teléfono principal. Ahora puedes quitar lo que quieras de una imagen o incluso traducir una llamada en tiempo real, entre otras funciones de AI. Además, ahora se añadió una capa en la pantalla que evita los reflejos, algo ciertamente bastante útil a la hora de utilizar el teléfono. La pantalla también sufriría un cambio, y es que Samsung decidió no seguir más con las pantallas curvas y abandonarían por completo esto, dejando después de muchos años una pantalla completamente plana. Fuera de esto, no se implementaron cambios más grandes, se mejoró el sensor de periscopio y el brillo de la pantalla también aumentó, pero de ahí en más no hubo un mayor cambio. Hemos visto la evolución de una línea de teléfonos totalmente legendaria y de la que probablemente alguna vez hayas tenido algunos de estos teléfonos en tu poder. Con el pasar de los años, los cambios han sido cada vez menos grandes, lo que nos hace reflexionar si veremos grandes mejoras en un futuro cercano. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y de activar la campanita para más. Soy tu tío Tecno y nos vemos en el próximo video.